Saludos, estimados alumnos. Eh, Vamos a continuar analizando la teoría de conjuntos, validando los resultados de la teoría de conjuntos usando pues nuestra lógica proposicional. Bien, ahora vamos a hablar de la diferencia de conjuntos. La resta de conjuntos también es llamado, ¿no? Bueno, dados los conjuntos A y B, la diferencia, la resta de A y B es este conjunto denotado con celeste, donde están los elementos de A que no están en B, ¿no? Entonces acá en esta partecita tenemos todos los elementos de A que no están en B. Es decir, los elementos de la intersección están en ambos, han sido retirados, solamente están en el conjunto A menos B los elementos de A que no están en B. Bien. Entonces, también lo podemos anotar así, ¿no? A menos B es el conjunto de las X que están en A y no están en B. Debido a eso es que también es inmediata esta expresión. A menos B es igual a intersección con B complemento, ¿no? Porque sabemos que los elementos del complemento son los que no están en el B. Los elementos del complemento B son los que no están en el B. Entonces, en verdad, la diferencia de conjunto lo podemos ver como una intersección, ¿no? La diferencia entre los conjuntos A y B es igual a intersección con B complemento. ¿Ya? Entonces esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿ya? Y aquí de alguna forma va a haber un orden, ¿no? Las propiedades anteriores eran conmutativas, en cambio la de ahora, esta diferencia no es conmutativa, ¿ya? En ese aspecto hay que tener cuidado, ¿no? Bien, continuemos entonces. En conclusión, entonces, la diferencia, la resta de los conjuntos A y B es A intersección con B complemento. Bien, luego tenemos una serie de propiedades, ¿no? Que obviamente hay que demostrarlas. A ver, vamos demostrando las 4 o 5 primeras, ¿ya? A ver, eh, veamos entonces. Vamos a demostrar las primeras 5 propiedades, ¿ya? Propiedad 1. La propiedad 1 nos dice que un conjunto A restado a sí mismo es igual que el vacío. Esas primeras propiedades son evidentes, ¿no? Son obvias, pero bueno, hay que realizarlas, pues, ¿no? Entonces, una estrategia de demostración, estimados alumnos, acá es simplemente llevar la resta a intersección. En eso va a consistir esta propiedad, la demostración de este tipo de propiedades con la diferencia. Pasarlo a la intersección y utilizar todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Esa es la estrategia que vamos a tratar de realizar para que sea más sencillo, ¿no? Cada vez en los procesos demostrativos tenemos que utilizar lo anterior para poder facilitar, ¿ya? Trabajar de manera sencilla. Entonces, para demostrar la primera propiedad, vamos a llevarlo eh, a la intersección, ¿no? Con el complemento. Bien, entonces, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Cómo llevaríamos esto a la intersección, ¿no? Entonces, simplemente observamos de que esto, voy a copiar acá, voy a copiar para imitarlo, ¿ya? Voy a copiar esto, esa expresión, y vamos a adaptarlo nada más, ¿ya? ¿Cómo sería adaptándolo? A ver. Entonces, esto, entonces sería acá el A menos A es igual a intersección con A complemento, ¿no? O sea, llevándolo a, usando la propiedad, entonces quedaría así, ¿no? Igual, entonces, al vacío. ¿Ya? Entonces, observen ustedes que de la propiedad, ¿no? Nuevamente voy a escribir la propiedad acá abajo. Voy a escribir la propiedad porque eso es fundamental, ¿ya? En esta parte, hablar de las propiedades de la diferencia significa
que nosotros vamos a validar las propiedades utilizando esta eh, expresión, ¿ya? Entonces, miren, cada vez que yo hablo de la diferencia de conjuntos es igual al primero intersectado con el complemento del segundo, ¿ya? Entonces, de aquí adelante vamos a utilizar esa propiedad, característica fundamental de la diferencia de conjuntos que nos permite transformar una diferencia en una intersección con el complemento, ¿ya? Entonces, eso ya va a quedar prácticamente para nosotros totalmente claro, ¿ya? Hay que darle un nombre, ¿ya? Vamos a darle un nombre, propiedad fundamental, ¿ya? Propiedad fundamental de la diferencia, ¿no? Propiedad fundamental de la diferencia. Porque lo vamos a utilizar bastante, ¿ya? Esto va a ser el puente para llevar la diferencia a todo lo anterior, porque anteriormente ya hemos trabajado con intersecciones y complementos, ¿ya? Entonces, le vamos a dar un color amarillito. Entonces, esto va a ser nuestra propiedad fundamental, ¿ya? Bien, entonces vamos a la demostración. Mediante la propiedad fundamental, ¿cómo lo entendemos esta expresión? A menos A igual vacío. Lo entendemos como A intersección con A complemento igual vacío, ¿no? Bueno, esto ya lo voy a... Entonces, ¿qué significa? Esto equivale a esto, ¿no? Entonces, eh, tenemos nosotros esa equivalencia, ¿no? Por la propiedad fundamental, ¿ya? Por, acá, por la propiedad fundamental tenemos eso, ¿ya? Y esto ya se ha visto anteriormente, ¿no? Esto de acá es la propiedad 3 del complemento, ¿no? Vamos acá al complemento, la propiedad 3 dice A intersección con A complemento igual vacío. Eso seguramente ustedes ya lo han hecho, ¿no? Entonces, prácticamente esta propiedad 3, A intersección con A complemento igual vacío, nos está diciendo lo mismo que A menos A igual vacío, ¿no? Entonces, prácticamente es evidente la demostración, ¿no? Bueno, salió en un paso, ¿no? Entonces la demostración sería eso, ¿no? Simplemente usando la propiedad fundamental ya tendríamos que A menos A igual al vacío es igual a intersección con el complemento, que eso ya es una propiedad válida del complemento, ¿no? Bien, entonces veamos acá. Análogamente, en la propiedad 2 nos dice que A menos B, A menos vacío igual a A. Entonces también, por la propiedad fundamental, vamos a copiar esto, por la propiedad fundamental que tendríamos nosotros, sería A intersección, simplemente lo vamos a observar, y acá sería el A, ¿no? Entonces, por la propiedad fundamental, la propiedad 2 que nos dan, lo entendemos así, ¿no? A intersección con el complemento del vacío es A. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el complemento del vacío? ¿No? Entonces, anteriormente en el complemento, ustedes habrán podido observar en la propiedad 4, en la propiedad 4 dice que el complemento del universo es el vacío, ¿ya? Entonces, también, obviamente, es inmediato que ustedes tengan que el complemento del vacío es el universo, ¿no? Entonces, de manera idéntica, nosotros vamos a decir entonces que el complemento del vacío es el universo. ¿Ya? Entonces tendría aquí complemento del vacío igual al universo. Entonces, tendríamos acá, es inmediato hacer la demostración, háganlo ustedes también para que verifiquen y practiquen. Entonces, decir que una propiedad ya demostrada, que el complemento del universo es el vacío, también por
doble complemento, ¿no? Si aplicamos acá complemento en ambos lados, tendríamos que el complemento del universo, el complemento del universo es el universo, y el complemento del vacío queda aquí. Entonces, decir esto es equivalente a decir esto por la propiedad 1, ¿no? Bien, entonces, en conclusión, el complemento del vacío el complemento del universo es el vacío y el complemento del vacío es el universo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso estaríamos diciendo, entonces acá, que el complemento del vacío es el universo. Entonces, tendremos por acá, a ver, vamos a poner acá, complemento del vacío es el universo. Eh, entonces, estamos observando acá que esta propiedad, eh, la propiedad que queremos demostrar A menos B igual A menos vacío igual a, es esto, ¿no? Y esto de acá es una propiedad que ya se ha visto, ¿no? Esa es la propiedad de la propiedad 4 de la intersección, ¿no? Vamos a sacar la propiedad de las intersecciones. La propiedad 4 de la intersección dice eso, ¿no? A intersección con el universo es el mismo conjunto. Entonces, prácticamente, como esto se supone que ya lo hemos hecho, estaríamos nosotros demostrando, ¿no? Entonces, podemos nosotros, la argumentación es importante, ¿no? Eh, entonces, acá en esta parte, primero nosotros hemos transformado, tratamos de entender muy bien de qué se trata esta propiedad, ¿no? Estamos tratando de entender la propiedad, ¿no? Eso es fundamental en primer lugar. Bien, entonces, queremos demostrar la propiedad 2, ¿no? Entonces aquí nos están dando A menos B, A menos vacío igual a, eh, y estamos transformando para entender mejor esta propiedad. Ahora, al transformar nos damos cuenta que esta es la propiedad 4 de la intersección. Entonces, esto obviamente ya a estas alturas se supone que ya lo admitimos como válido porque se ha demostrado, ¿no? Entonces observamos que la argumentación para la validez sería la siguiente, ¿no? Eh, esta propiedad 2, es equivalente, a la propiedad 4 de la intersección de conjuntos. ¿Ya? Entonces, como esta propiedad 2 equivale, significa lo mismo que la propiedad 4 de la intersección, entonces obviamente esa es la razón por la que esta propiedad es válida, ¿no? Es lo mismo, podríamos decir que es lo mismo, entonces como ya en la parte de la intersección se ha visto la validez, entonces aquí obviamente se cumple la validez. Es otra manera de escribir, ¿no? La propiedad 4 de la intersección. Esta expresión, esta propiedad 2 de la diferencia, es una manera, es lo mismo, ¿no? Es una manera equivalente de escribir la propiedad 4 de interacción. Y como la propiedad 4 de interacción de conjuntividad es válida, automáticamente es válida porque son equivalentes. ¿De acuerdo? Bien. Eso entonces determina la validez. Veamos. La propiedad 3. De igual manera, vamos llevándolo a nosotros usando la propiedad fundamental. Ya, vamos a ir por la propiedad fundamental. Tendríamos lo siguiente. Bueno, esto más abajo. La propiedad fundamental tendríamos lo siguiente. Aquí sería vacío. No, sería vacío. Intersección con A complemento. Complemento igual al vacío, ¿no? Igual al vacío. Entonces, por la propiedad fundamental,
esta propiedad 3 es esto, ¿no? Ahora, acá nos está diciendo entonces, decir que el vacío menos el conjunto es el vacío, es lo mismo que decir vacío de intersección con el complemento es el vacío, ¿ya? Y esto es verdad, y esto es verdad por la propiedad 3 de la intersección, ¿no? Entonces vamos a sacar las propiedades de la intersección y nos damos cuenta que en la propiedad 3, ¿qué nos dice? El A intersectado con cualquier vacío es el vacío, ¿no? El A intersectado con el vacío es el vacío. Para cualquier conjunto A, conjuntos A, B, C, D arbitrario, dicen las propiedades, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos concluir acá, debido a la propiedad 3 de la intersección, nosotros sabemos, esto es válido, ¿no? Porque el vacío intersectado con cualquier conjunto es el vacío, en particular el A complemento es un conjunto. Entonces, esto es válido, ¿no? Esto es válido, esto es válido por la propiedad 3 de la intersección, ¿ya? Entonces, esta propiedad, vacío, intersección con complemento, esta expresión es lo mismo de la propiedad 3 de la intersección, ¿no? Entonces, y esto obviamente equivale a esta expresión, ¿no? Esta expresión vacío menos A igual vacío es esto, por la propiedad fundamental. Por lo tanto, como esto es válido, automáticamente la propiedad 3 aquí en diferencia de conjuntos es también válida, ¿no? Ya con eso está válida. Bien, veamos ahora la propiedad 4. La propiedad 4 nos dice que la diferencia de conjuntos no es conmutativa, ¿ya? Acá hay que tener cuidado. Las operaciones anteriores que hemos visto, reunión e intersección, eran conmutativas. Aquí no. Hay que tener cuidado con el orden entonces. Bueno, aquí más que demostración, hay que dar un ejemplo, ¿no? Argumentación para, o digamos, en efecto, podemos decir, porque acá no hay que demostrar, ¿no? O sea, uno demuestra las expresiones eh, para hallar su validez, ¿no? La no invalidez vas a dar un contraejemplo, en efecto, entonces hay que dar un contraejemplo donde esto no se cumple, ¿ya? En efecto, sean los conjuntos, algo muy sencillo, miren, vamos a dar estos conjuntos, vamos a dar los conjuntos, esto funciona perfectamente con un par de conjuntos disjuntos, ¿ya? Por ejemplo, algo muy sencillo, vamos a considerar el A como el conjunto formado eh, por ejemplo, 1, 2, ¿no? 1, 2, y el B, eh, vamos a suponer, que el B sea el conjunto 3, 4, un par de conjuntos disjuntos, ¿no? Algo sencillo nada más. Vas a contar un contraejemplo para establecer el no cumplimiento de una propiedad, basta con un contraejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, acá ustedes pueden observar, es inmediato, ¿no? Es inmediato que ustedes eh, tienen lo siguiente. Entonces, vamos a tener que A menos B va a ser igual a 1, 2 y B menos A va a ser 3, 4, ¿no? Entonces, es evidente eso, que A menos B es 1, 2 y B menos A es 3, 4. Y obviamente son diferentes, pues, ¿no? No hay conmutatividad. Entonces, cuando una propiedad no se cumple, no hay que demostrar su no cumplimiento. Solamente hay que evidenciar con un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Es un ejemplo donde no se cumple la propiedad, ¿no? Entonces, porque obviamente esto en algunos casos sí se va a cumplir, ¿no? En algunos casos se cumple, pero una ley no tiene, al menos en matemáticas no tiene excepciones, ¿no? Una ley debe cumplirse para todo conjunto A y B. Entonces estamos exhibiendo acá un par de conjuntos A y B donde no se cumple la propiedad. Listo, esta propiedad no es válida en general, ¿no? Muy bien. Entonces con eso concluimos la propiedad 4. Estamos evidenciando acá su no validez, ¿no? De la conmutatividad. Propiedad 5. En esta propiedad, ¿qué nos dice, no? Esta propiedad nos dice a nosotros que la intersección con la diferencia de conjuntos
tiene cierta forma de distributividad, ¿no? Eh, y entonces, acá hay varias formas de trabajar, ¿no? Una podría ser probar con doble inclusión, pero miren, a estas alturas la diferencia ya sabemos mediante la propiedad fundamental. Nosotros sabemos que lo podemos llevar a intersecciones con complementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para poder utilizar todo lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Todo lo que se ha hecho anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar la propiedad 5. Antes que nada, sería oportuno ver acerca de la validez, ¿no? ¿Será válido esto? Ya no es tan evidente, ¿no? Algunas propiedades que hemos estado trabajando anteriormente eran evidentes, ¿no? Por ejemplo, si a un conjunto le quito el mismo conjunto, no nos queda nada el vacío. Si a un conjunto no le quito nada, permanece el mismo conjunto tal cual. Si al vacío le quito algo, sigue siendo vacío, ¿no? Entonces esas propiedades son evidentes, ¿no? La 4, obviamente, con el contraejemplo, vimos la evidencia y su falsedad. Aquí no es tan sencillo. Entonces, cuando no es tan sencillo, yo les recomiendo en primer lugar que ustedes entiendan si esta expresión es candidato a ser válido, ¿no? Y eso se da a través de la gráfica, ¿no? La demostración visual. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el dibujo y nos damos cuenta que ¿quién sería, quién sería para nosotros A intersección con B menos C, ¿no? Entonces, ¿quién sería A intersección con B menos C? Lo podemos ver acá en la gráfica, ¿no? El A intersectado con B menos C. El A es todo esto, todo lo de azul, toda esta parte, y el B menos C es esto, ¿no? Esta parte de naranja. Entonces, el A, todo eso intersectado con el B menos C, obviamente es esta partecita, que lo voy a llamar R, ¿ya? Entonces, esa partecita que le estoy llamando R es A intersectado con el B menos C. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿quién sería esta parte de acá? La otra parte, A intersección con B menos A intersección con C. Entonces, ¿quién sería eso? Entonces, A intersección con B obviamente viene a ser todo esto, ¿no? A intersección con B. Y A intersección con C viene a ser todo esto. ¿Ya? Entonces, si a la intersección con B, que es todo esto, le quito esta parte que es A intersección con C, obviamente me quedaría esta partecita R, que ya la hemos obtenido antes trabajando aquí, quitando el B menos C. Entonces, gráficamente nosotros podemos observar que esta propiedad 5 de la diferencia de conjuntos es válida, ¿no? Porque en la parte izquierda al graficar coincide con la gráfica de la parte derecha, ¿ya? Entonces, eso forma parte de la demostración visual y es un primer paso para entender la validez de esta propiedad, ¿no? Entonces, como gráficamente nosotros ya estamos viendo que es válida, vamos a hacer ahora la demostración formal. A estas alturas, que esta es ya una propiedad de nivel avanzado, hay que utilizar, repito, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, una manera sería partir de un conjunto y llegar a otro, de un lado y llegar a otro, ¿no? Podemos partir de la izquierda y llegar a la derecha o viceversa. Yo les aconsejo que ustedes partan de la expresión más compleja, ¿ya? En este caso, la expresión más compleja de la derecha. Entonces, para demostrar la igualdad de estos dos conjuntos, partimos del miembro derecho de la igualdad y vamos a usar las propiedades del álgebra de conjuntos, todo lo anterior que ya se ha hecho, para obtener el miembro izquierdo, ¿no? Para obtener el miembro izquierdo. Bien. Entonces, partimos de la derecha, ¿ya? Y vamos a utilizar la propiedad fundamental, ¿no? La propiedad fundamental, acá sería propiedad fundamental. También es la definición de diferencia, ¿no? En verdad, pero nosotros lo estamos llamando propiedad fundamental, ¿no? ¿En qué consiste la propiedad fundamental? En llevar la resta en una intersección con el complemento. La resta interacción con el A interacción con C complemento. Muy bien. Y para poder utilizar las propiedades anteriores, ¿no? Entonces acá el complemento de una interacción es la reunión de los complementos, la idea de Morgan. Luego aplicamos la propiedad distributiva, ¿ya?
con la propiedad distributiva, manteniendo el A intersección con C como un único conjunto, ¿no? Entonces esto se va a distribuir con esta reunión. Entonces esto de acá se va a repetir, observen ustedes, ¿ya? El A intersección con B lo mantengo como un todo. Y se distribuye entonces el paréntesis A' reunido con C'. Bien, entonces ahora acá vamos a aplicar la propiedad conmutativa. Vamos a cambiar el orden. A intersección con B, intersección con A complemento lo escribimos en orden cambiado, conmutado. Lo de acá a la derecha lo dejamos igual. Entonces, aquí aplicamos ahora la propiedad asociativa porque acá la misma operación de intersección podemos asociarlo. En lugar de asociar los dos primeros, perdón, los dos últimos, ahora asociamos los dos primeros. ¿Ya? Acá a la derecha lo dejamos igual. Esto no lo vamos a tocar, el segundo corchete. Eso lo vamos a dejar igual. Solamente trabajamos en el primero. Ahora, A' intersección con A, ya hemos visto que es el vacío, ¿no? Es una propiedad del conjunto vacío, ¿no? Un conjunto intersecto con su complemento es el vacío. Eso ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Y también el vacío intersecto con cualquier conjunto es el vacío, ¿no? Ya también se ha visto. El vacío reunido con cualquier conjunto es el mismo conjunto, ¿no? Cuando agregamos a un conjunto el vacío no agregamos nada, permanece el mismo. Entonces, con eso ya estaría demostrada esta propiedad 5, ¿ya? Entonces, miren, a este nivel, estimados alumnos, ya vemos que estamos usando todo lo anterior, ya no necesitamos estar demostrando cada paso, sino justificando esta propiedad, la demostración de esta propiedad con argumentos que recogemos de las propiedades anteriores, ¿no? Entonces, esa es la esencia de nuestro trabajo en esta parte, en este